Y te lo Estamos. adelantábamos antes de hacer la pausa. Vamos a estar hablando con un psicólogo sobre la salud mental de los argentinos. ¿Qué pasa con el estrés, con todas las problemáticas que tenemos hoy en día? Y claro, hablábamos de la pandemia, salíamos de la Claro, pandemia, estábamos en casa, estábamos con muchas preocupaciones también, también. pero pensábamos que íbamos a tener otra Argentina distinta y nos encontramos con esta realidad. Y esto, por Claro. supuesto, que causa muchísima preocupación, Mario. E impacta, obviamente, ¿no? Realmente una situación compleja, ¿no? Mirando la economía, lo político, bueno, muchos factores. Pero es momento de escuchar a los profesionales, ¿eh? Un Exactamente, de poco de hacer las salud. consultas que se necesitan Exacta. a quienes saben. Es por eso le vamos a dar la bienvenida, que lo tenemos en contacto, a Germán Caporalini. Él es psicólogo. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Gracias, Germán. Para ustedes, saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy Bien. bien. Bueno, hablando, hacíamos la introducción con Mario, decíamos sobre todas las preocupaciones que tenemos todos los argentinos. Hoy en día, ¿cómo los canalizamos? ¿Cómo son estas consultas? ¿Se aumentaron muchísimo en el consultorio hoy en día? ¿O vos cómo lo ves? Sí, en realidad vamos a hacer una aclaración. El tema de la coyuntura de nuestra sociedad local y a nivel nacional tiene una denodada influencia porque nos afecta directamente en nuestro diario vivir. Eh, Sin embargo, y para ser justos con esto, las redes sociales son las que se más. Aunque siempre se abre el juego de hablar de la propia problemática de cada uno, que tiene que ver con lo macro, con lo que nos rodea, con esta especie de microclima que tenemos social, nuestra familia, nuestro trabajo, ¿no? Siempre también todas esas son resultados de algunas condiciones de lo que nosotros psicoanalistas nos gusta decir del sujeto, de la subjetividad, de la constitución que tiene nuestro aparato psíquico. De todos modos, y para ser justo con esto, sí también la influencia del medio ambiente, sobre todo político, institucional, hace mella sobre la cuestión de esta subjetividad. Yo estaba leyendo el informe que ustedes hacían referencia del, eh, sobre bueno, las capacidades sociales y los recursos afectivos en cuanto a esta investigación que se hizo de la UCA. Y es importante destacar todo esto que como elementos que se consideran relevantes para hacer un análisis sociocultural, también es cierto que hay que hablar de los estados de salud a partir de la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, vuelvo a insistir, que más allá de los condimentos sociales que tenemos, hay siempre una fuerte influencia de la historia propia de cada sujeto, por lo menos desde el psicoanálisis. Y esto se ve reflejado en problemáticas que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, con la dificultad de construir proyectos, con esta imposibilidad de lo que se llama la perspectiva estratégica, es decir, la posibilidad de que uno pueda construir a futuro, corto, mediano y largo plazo, un estilo de vida, un proyecto de vida, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a insistir, las condiciones socioculturales actuales, sobre todo políticas institucionales, hoy no podemos hablar de política porque estamos en veda, pero sí hablar en lo macro político, ¿no? Eh, esta, este malestar psicológico, esta infelicidad que se siente, este aislamiento social del que habla esta investigación, tiene que ver también con estas dos cosas que se mezclan, un poco la historia del sujeto en lo particular y un poco cómo esta historia del sujeto en particular se ve directamente influenciada por el contexto político y social de cada uno. Germán, quería preguntarte también un poco la mirada en relación a los niños y la pandemia. El año próximo van a ingresar a salita de 4 los niños que estuvieron en cautiverio, en pandemia, aquellos niños que conocieron a sus papás o a la gente de afuera con barbijos. Digo, ¿eso cómo va a influir en el andamiaje, en el aprendizaje de esos niños que estuvieron casi un año y medio dentro de casa, que no podían salir,
que no podían relacionarse con otro. Una que veían generación distinta. distinta, veían a la gente con barbijos, es decir, no tenían el dibujo bien de los rostros. Digo, ¿esto se puede hacer un análisis prematuro de lo que vamos a encontrar el año próximo? Mirá, yo no sabría decir, o sea, sí se pueden hacer, por supuesto. Yo no estoy directamente trabajando con niños, sí te puedo decir que nos pasa en el consultorio a quienes trabajamos con adultos que hacen referencia a sus hijos. Y en ese sentido es muy interesante lo que decís, porque es cierto un poco estas dos palabras que utilizaste, la palabra cautiverio y la palabra de conocer a sus padres con barbijo, ¿no? Había un chiste muy, era divertido pero significativo, ¿no? Dos personas que se encontraban sin barbijo y no se reconocían. Dice, vos sos Juan, vos sos Pedro, pero yo no te conozco. Dice, para un poquito. Y entonces cuando se ponían el barbijo se saludaban. Ah, sos vos, decía. Vos fíjate que es muy interesante para analizar que hubo un momento de esta vinculación con el otro que pasaba a partir del barbijo, ¿no? Y cómo estos chicos, así como la generación de nuestros hijos adolescentes, han crecido con el teléfono y con la computadora, estos niños que hoy tienen 3, 4 años, crecieron con el barbijo. Y es interesante porque no tenemos registro ni referencia de una experiencia previa social, ni acá ni en ninguna parte del mundo, de un crecimiento, una vinculación de un modo que no conocemos, que era con el barbijo. Incluso hasta nosotros adultos hemos llegado a tener problemas de comunicación si el otro no tenía el barbijo puesto. O sea, corríamos un enorme riesgo que no sé qué tanto era, por supuesto estaba muy bien la prevención, eso no lo ponemos en duda, pero cuánto de este riesgo que se exacerbaba con imaginarios. El tema está que estos niños habría que ver cómo han podido canalizar y en todo caso capitalizar este momento de vivencia que estuvo influenciado directamente por sus padres, por los miedos, por las angustias de sus padres, por la especial atención por el cuidado de sus hijos, que a veces se vio en algunos momentos hasta exacerbado, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver el año que viene, cuando estos chicos ingresen a, a su jardín, a su jardín maternal, bueno, cómo todas estas condiciones que son subjetivas, que están, como nos gusta decir, en el inconsciente, empiezan a manifestarse, ¿no? Y bueno, yo creo que es toda una apuesta a hacer una investigación. Claro que sí. Hablábamos del entorno, de cómo influenciaba en nuestra salud mental y vos nos contabas estas dos diferencias con lo que nosotros traemos también. ¿Cuáles son estas recomendaciones o algunos tips o si tenemos que tener algo en cuenta para poder seguir viviendo, manteniéndonos en todas estas situaciones que estamos viviendo con el entorno, lo que nosotros traemos? ¿Cuáles son las recomendaciones de tu parte? Mira, yo lo que suelo sugerir, porque cuando aparecen estas problemáticas en el consultorio, aparecen del lado de lo que decíamos recién, de la angustia, de la ansiedad, de la dificultad del vínculo, de la imposibilidad a veces de vencer algunas barreras que uno trae en su propia historia y que se ven reflejados en esto de la vinculación con el otro. A mí me gusta trabajar con un concepto que es el concepto de tiempo, tiempo. Y sobre esto siempre digo que ante problemáticas de ansiedad, lo que hay que empezar a hacer es empezar a construir tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo rápidamente para no desarrollar, para no explayarme demasiado. Un estado de ansiedad es un estado por el cual uno está en un continuo presente. Esto que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya y no puedo esperar. Cuando el chico dice quiero un helado ya y que hace un berrinche porque quiere helado ya, no puede esperar 10 minutos a que lleguemos a la heladería. Esto de poder construirle tiempo a ese estado de ansiedad nos va a permitir, ¿qué cosa? La expectativa. Si uno hiciera una fórmula matemática, pone ansiedad más tiempo es igual a expectativa. Y la expectativa es lo que nos permite otorgarle a nuestra psiquis y a nuestro vínculo que estamos haciendo con el otro la posibilidad de escuchar al otro. Esto es fundamental. La posibilidad de poder escuchar al otro es lo que nos va a permitir la construcción del vínculo, que se ve muchas veces en el consultorio con una enorme dificultad, porque queremos definir las cosas ya, en este preciso instante. Queremos que lo que decimos
se entienda de primera. No podemos entender cómo a veces no somos claros cuando hablamos y necesitamos darnos un tiempo para explicar lo que queremos decir, darle un tiempo al otro que pueda intentar entendernos, capitalizar esto a través de la construcción del tiempo. Esto puede parecer muy técnico, como lo digo, pero en realidad me parece que debiera ser uno de los objetivos más importantes que tenemos que tener nosotros como sujetos, nosotros psicoanalistas en el consultorio, pero sobre todo la gente, porque hay un enorme estado de malestar en cuanto a la necesidad de una respuesta rápida. Últimamente han aparecido, desde hace un tiempo, ¿no? Pero últimamente más, prácticas pseudocientíficas donde ofrecen la posibilidad de resolver ya, la resolución ya. Tomate estas gotitas que lo vas a resolver ya, te hago una lectura de carta que lo vas a resolver ya, sentate y mirá cómo actúan en una constelación para ver cómo se va a resolver tu escena ya, todo el ya, el llame ya de rápido. Y para esto muchas veces lo que se hace, en vez de ayudar a un proceso de constitución, lo que ayuda es a obturar esos procesos que debían ser personales, subjetivos, con la construcción del propio tiempo a partir de la historia que uno trae al consulta. Eso por un lado me parece. Y por el otro, sería un tema más amplio, no sé si tenemos tiempo, es el de poder desarrollar lo de las grietas socioculturales, que es un tema muy, pero muy importante, donde el otro día hablando con unos colegas hacíamos una especie de lectura rápida de las grietas socioculturales y nos encontramos con situaciones de las que suponíamos de un modo por lo que se ven en la televisión o lo que vemos en la calle, y después lo que le pasa a la gente. Y esto de las grietas socioculturales, vuelvo a insistir, habría que hacer una especie de análisis específico, cosas muy interesantes en cuanto a lo que suponemos que son las grietas socioculturales y que en realidad no lo son tan así. Bueno, Perfecto, dejamos ese tema bárbaro. abierto para lo Sí, próximo, ya Germán. está. La verdad que muy claro todo lo que estás explicando, lo que estás contando. Y claro, somos personas que vivimos con esa ansiedad, que necesitamos todo, darle una respuesta ya. Y es muy importante lo que vos marcabas de tomarnos ese tiempo. Tiempo. Exacto, es lo que falta, es el tiempo que nos tenemos que tomar cada uno. Y escuchar al otro, bien que marcó ahí, La ¿no? empatía, Claro. exactamente. Germán, bueno, vos haces micros todo el tiempo de temas diferentes toda la semana. ¿Dónde te podemos escuchar? Y estoy en la Radio Horizonte de Rosario, 91.7, los días viernes, de 10 a 13 horas, en un programa llamado Cortado, una lágrima y un café. Hoy justamente cumplimos 100 programas, así que hicimos un festejo, tuvimos la gratificación de un oyente que no conocíamos y que se acercó hasta la radio a traernos una torta de regalo, así que estamos muy contentos. 3 años el ciclo que lo conduce Darío Maruco, un periodista y locutor que hace 30 años que está en los medios de comunicación, una gran persona, un gran profesional en lo suyo, que bueno, nos abrió las puertas para un grupo de arriesgados que nos gusta transmitir esto. Así que sí, desde ya les ofrecemos la posibilidad que lo escuche todos los viernes de 10 a 13 en la 91.7 en un cortado, una lágrima y un café de Darío Maruco. Germán, Gracias, muchísimas gracias por este contacto y te mandamos un saludo muy grande. Gracias y saludo a toda la audiencia. Ya notamos ahí, ¿eh? Ya notamos tiempo, por un lado, escuchar al otro, el tema de la tolerancia hacia la grieta, la diversidad cultural, ¿no? Entender al otro, por qué está ahí, ¿no? Un tema para desarrollar aparte, como decía allí el doctor. Viste que vos decís, che, pero en mi casa se come el fideo. No, pero en mi casa se come chucrú. No, pero cada uno entender eso que decía nuestra diversidad cultural, que no hay culturas supremas. No existe, como lo decía, ¿eh? Todas las culturas son importantísimas y cada una tiene la subjetividad que cada uno de nosotros le damos, ¿no? Me encantó los conceptos de Germán, que seguramente lo vamos a tener también más adelante, pero buenísimo.